¿Estáis de acuerdo en eso? Entonces, muchas veces la persona lo que tiene es una neumonía por aspiración, tienes una infección, ¿no? Doctora, tú corrígeme si digo alguna tontería, ¿eh? Tanto escucharos que a uno se le quedan cosas, pero... Culpabilidad melancólica. Esta va a aparecer muchísimo, y sobre todo en el preduelo, cuando la persona está muy deteriorada y hay posibilidad de muerte, que está muy malita, y a pie de cama te lo dice el familiar, ¿no? La culpabilidad melancólica, ética. No se ha hecho aquello que prescribía el Código Social aceptado. No tenía que haberle gritado cuando se quitaba el pañal en el pasillo. El pobre no era consciente. Bastante tenía él con hacérselo encima y no poder evitarlo. Eso lo vamos a oír mucho. Yo llevo grupos de duelo, ¿no? Y hay familiares que han cuidado enfermos crónicos muchos años. En la primera tarea del duelo, aceptar la realidad de la pérdida, aparece mucha rabia. Me cuesta mucho aceptar que se haya muerto mi madre. ¿Y qué hago? Pues pienso en todo lo que hice, si lo hice bien, y veo aquellos momentos donde perdía la paciencia y le pegaba 4 gritos, ¿no? Hoy mismo en la unidad de cuidados paliativos, donde estoy por las mañanas, ¿no? Me decía una persona, me decía esta misma mañana, me decía, es que a veces mi madre es que pegaba 4 gritos porque venía y me despertaba, ¿no? Entonces, eso, a pie de cama, en fase de agonía, la persona dice, no debía haberle gritado, pobrecita, ¿no? Eso va a estar ahí. Culpabilidad paranoide, imposibilidad para aceptar la imprevisibilidad, la incontrolabilidad y la frustración que ello conlleva de la enfermedad y la muerte. Esto va a aparecer. Paranoides hacia afuera. Ya sabéis que esto es la técnica del ventilador. Mierda para todos lados. Dios, ¿por qué a mí? Porque permite esto. Yo, porque soy idiota, no debo tal. Mi hermano, porque no me ayuda. Los médicos, porque no hacen nada. ¿No? La desplazo para los lados, para adentro o para arriba. ¿No? La culpa paranoide es hacia afuera. La culpa de todo la tienen los médicos. Si le hubieran dado el tratamiento antes, seguro que no estaría ahora en esta situación. Esto lo vamos a ver también. Si os dais cuenta, estas culpas que estoy hablando son, en el fondo, que son emociones o sentimientos secundarios al sentimiento primario, que es ¿cuál? El duelo. Aceptar la realidad de la muerte, de la pérdida, de la enfermedad. ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿Y cuál es el sentimiento de la aceptación? ¿Qué sentimos cuando aceptamos algo que nos duele? Pena. Tristeza, ¿verdad? Si esa tristeza no la queremos aceptar, pensamos si debíamos haber hecho otra cosa, le damos vueltas si debíamos haber actuado de otra manera, esa tristeza se va hacia la culpa o hacia la rabia, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Hacia el exterior o hacia el interior. Y eso es muy importante porque a veces simplemente con reflejar el sentimiento la persona abandona la culpa. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Esto es muy importante. Esto no pasa, ¿qué pasa aquí? Culpabilidad religiosa, la enfermedad como castigo, experimentada ante la divinidad por haber transgredido el código moral que lleva implícito o explícito una confesión religiosa concreta. ¿Qué quiere decir esto? Nos merecemos esto, no hemos sido buenas personas, nunca hemos ayudado a nadie y ahora ya ves, él con Alzheimer y yo, algo tendré que haber hecho, ¿no? Yo la culpa más heavy que he escuchado, así, haciendo terapia, con una madre que tenía 2 hijos con esquizofrenia y otro con un trastorno de personalidad esquizoide. Y ella decía, después de 2, en la segunda sesión, explorando un poco, llegó incluso, la culpa la iba llevando para atrás, hasta el momento de la concepción. Y ella decía, ¿sabes lo que en el fondo creo por qué mis hijos son esquizofrénicos? Porque mi marido y yo disfrutábamos mucho haciendo el amor. Y lo hacíamos de una forma tan que al final Dios nos ha castigado. No ha sido un acto de amor, sino de vicio, de sexo mal. O sea, la persona llevaba la culpa hasta el momento de la concepción. Fijaos, ¿no? Lo que supone. O sea, darle vueltas. ¿Qué habré hecho? Porque esto es un castigo, ¿no? La culpa puede aparecer como emoción primaria asociada a otras secundarias. A veces aparece como vergüenza. Aquí hay un poquito de vergüenza, que no lo habéis dicho. ¿O no? ¿Qué pensará la gente de cómo traigo yo a mi madre? ¿Qué piensa que esta la traigo yo meada y con los pañales del día anterior? ¿Arrevenidos? No. Ella se ha sentido, ¿o no? Vamos, ¿qué sabrá la niñata esa con lo que tengo que hacer? Y gasto un rato en que te enteres de lo que tengo que hacer, ¿o no?
le cuenta la biografía, le cuenta todo lo que está haciendo, ¿o no? Aquí hay psicólogos y psicólogas en la sala, ¿verdad? Y en la carrera tardamos muy poco tiempo, porque donde esté una reestructuración cognitiva o un refuerzo de conductas alternativas a razón variable, qué bien suena, ¿no? Los que no son psicólogos dicen, eso es la leche. Pero en cambio a esta solo le pude escuchar. Solo. Hacemos el solo, la validación. La escucha y el silencio y escuchar a la otra persona es validarla, hacerla reconocer como ser humano y como persona que sufre y que está haciendo todo lo posible y devolverle esa comprensión. Lo primero es reduce la hostilidad. Protocolo para la rabia y la hostilidad cuando una persona llega en la fase de disparo de rabia y de agresividad. Porque ¿dónde está aquí la que manda? Hacemos el protocolo, antes había que decir las cosas en latín, ahora las vamos a decir en inglés. ¿Sabéis lo que hay que hacer? El NADA. N-A-D-A. En Madrid, yo soy gallego, aquí en Madrid decís guardar la húmeda. La húmeda la guardáis. Un momento, señora, no grite. ¿Cómo? ¡Que no grite! Si usted... Ya está, ya la está. No se ponga así que aquí hay más enfermos. ¡Claro! Como mi madre, que no la atendéis. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando la persona está en fase de disparo, cuando la persona... Perdonad que lo cuente así, que parece que lo estoy contando de broma, ¿no? Porque son las 8 y si no, esto ya decae, ¿no? Ya estáis en el límite. Entonces hay que explicarlo así. Pero en fase de agresividad lo que tengo que hacer es llevarla a mi despacho, transmitirle comprensión y validarla. Los que hemos tenido o habéis tenido problemas graves este último año, sabéis lo duro que es querer hablar con alguien, querer decir cómo estás, cómo te sientes y que nadie te escuche. ¿O no? Que te valide, que no eres idiota, que no eres tonta. Mire usted lo que me ha pasado. ¿Y qué hace el trabajador social? Contener, escuchar, guardar silencio y validar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona muchas veces viene con una emoción asociada. La rabia y la vergüenza están presentes en esta conversación. ¿Estáis de acuerdo? Muy importante, son consideradas emociones existenciales y reflejan nuestro autoconcepto. ¿Cómo me ven los demás? ¿Como una guarra? ¿Como una mala hija que no cuida a su madre? Mucho cuidado cuando yo, esto es para otro taller, si yo quiero pedirle un cambio a un familiar, la cito y se lo explico. Empiezo con un apoyo y un reconocimiento. Le expreso mi preocupación, la valido, le escucho. ¿Está pasando algo en tu casa? Ahora, como veis, ¿me explico? Y intento evaluar. No mandemos una notita, porque no hay nada más malentendido que una notita. Y sobre todo, ¿cómo escribes tú esa nota? Eso no se puede hacer así. Una petición de cambio es reforzar, tratar de entender, ayudarla a entender las consecuencias, negociar qué podemos hacer si te levantas a las 7:30, porque a lo mejor todo, la residencia siempre hay pocos profesionales, siempre. No hay cosa más tramposa que la ratio en una residencia, ¿no? O el ratio, que dicen, algunos dicen ratio, otros el ratio, o sea, el número de trabajadores por paciente, ¿no? Siempre en la administración y en la gestión sobran profesionales. Cuando uno es profesional, te faltan, siempre. Cuando eres familiar, también, ¿no? ¿Me explico? El ratio está en función de los objetivos de planta. Entonces, si tienes que hacer muchos objetivos, pues a lo mejor tienes poco o mucho personal. Pero puedes negociar, sentarte y decir, bueno, pues a lo mejor en el primer cambio de pañal simplemente verifico si está mojada o no. Puedo hacer algo si negocio, pero no puedo plantearlo así. No sé si estáis de acuerdo en esto. Y generan disonancia cognitiva, malestar, ¿no? Generan mucho malestar. Intentamos esconderlo, ¿no? Encima, si alguien nos lo destapa de golpe, ¿no? Pues tenemos que tener mucho cuidado. Son emociones que se da uno cuenta y se viven más en la esfera emocional que en la cognitiva y la conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que ella se enrabietea, se cabrea. ¿Estáis de acuerdo? Ella se cabrea, más que haga algo, va a pedir cuentas, ¿no? Y el trabajador social con mucho, toreando bien la situación, se centra más en la emoción, en lo que le está suponiendo, ¿vale? Se puede exteriorizar o desplazar como angustia, ¿vale? Y está muchas veces acompañada de ira y de hostilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es muy importante. El sentimiento muchas veces está focalizado, ¿no? Cuando hablamos de sentimiento, el remordimiento suele expresarse
suele expresarse en un acto concreto.